grabar. Sí, está pudiendo grabar. Bueno. Si se logra grabar completa la clase, entonces se la voy a subir al canal que tengo. Cindy Suazo se llama. Y le voy a poner que es la clase de hoy, 27 de enero, para la sección 902, en caso de que la quieran volver a ver. ¿Verdad? Entonces aplicamos la propiedad número 1, ¿verdad? Para reducir el número de 5 a un solo 5. O sea, la base se redujo a una sola base y para que sea equivalente sumamos los exponentes. Planteamos la suma, después del planteamiento de la suma quedaron tanto signos positivos como signos negativos. Entonces se aplica la regla y sumamos los negativos, los que tienen el mismo signo, y restamos si tienen signos diferentes. Entonces 2 menos 3 se resta, queda menos 1. Y menos 1 se suman y queda menos 2. ¿Verdad? Bueno. Luego aplicamos la propiedad para que el exponente me quede positivo, lo trasladamos al denominador y ahí calculamos entonces 5 al cuadrado, que es 25. ¿Verdad? Así quedaría este. Bueno, vamos a hacer otro. Voy a hacer el 9, que está en la página 18. Este 9 dice M. Miren que la base es una letra. A partir de este tema ya empiezan a aparecer variables. En los temas anteriores han habido nada más números. ¿Verdad? Menos 2 y n a la 3. Cuando solo usamos números es aritmética y cuando usamos ya letras mezcladas con números es álgebra. Bueno, vamos entonces a simplificar esta expresión. Simplificar esta expresión consiste en que de las m que haya solo quede una con exponente positivo y de igual manera de las n que haya solo quede una con exponente positivo. Si podemos observar aquí hay una m arriba y una m abajo. Entonces vamos a aplicar esta, ¿verdad? Porque hay una arriba y una abajo. Entonces para tener una sola m, copiamos la base y restamos los exponentes. Menos 3 menos negativo 2. Se ve separada, pero por este espacio que hay aquí, pero siempre están pegadas las letras. N sería 5 menos 3. Porque también se le va a aplicar la misma propiedad a la n. Hay una n arriba y una abajo. Y copiamos la base y restamos los exponentes. Fíjense que donde se mira más cargado es cuando hacemos el planteamiento de las operaciones y los signos de los números son negativos, ¿verdad? Ahí se ve más cargado, pero si los números son enteros y positivos, no se ve cargada el planteamiento. Pero siempre hay que poner tanto el signo de los números como el signo del operador, ¿verdad? Resta o suma. ¿Verdad? Bueno, antes de resolver esto de aquí, ¿hay alguna pregunta hasta aquí? No, Li. Ok. Bueno, entonces vamos a restar. Bueno, primero aquí con la M vamos a ver cómo queda sin el paréntesis. Menos por menos da más, ¿verdad? En cuanto a la N, sí ya se puede hacer la resta porque no hay signos que multiplicar. 5 menos 3 es 2. La N, si se fijan, ya está lista. Solo hay una N con exponente positivo. La N ya terminamos con ella. Nos faltaría la M, a ver qué exponente quedó. También pueden hacer esta en la calculadora y tengan el cuidado de ponerla tal y como está. Menos 3, menos, un paréntesis, otro menos, 2.
¿verdad? En algunas calculadoras si pone el menos de la resta seguido del menos del signo, no ocupa paréntesis, pueden probarlo, ¿verdad? Pero de lo contrario, si se lo pone es mejor porque así está seguro. Bueno, sería menos 1 y nos faltaría nada más encargarnos del exponente. Ya tenemos un solo exponente, pero quedó negativo. Recuerden la instrucción del ejercicio, dice que no hay que dejar exponentes negativos en la respuesta final. Para ello utilizaríamos la propiedad que vimos ayer, ¿verdad? Ahora bien, como aquí hay una letra pegada que está bien, que no tiene problema, su exponente ya está positivo, entonces podemos trasladar la m hacia abajo dejando a este arriba, sin necesidad de poner el 1. ¿A qué 1 me refiero? Recuerden la propiedad que vimos ayer. Se deja un 1 y se baja al denominador, ¿verdad? Con el exponente positivo, ¿verdad? En el caso del 1, pues no se escribe el 1 al final, ¿verdad? Porque el 1 elevado o como exponente, pues es identidad. Pero lo que les quiero decir es que este 1 se coloca porque no hay nadie quien quede ahí arriba, ¿verdad? Pero si queda alguien arriba, porque el n al cuadrado no lo tenemos que mover porque ya está bien. Si él se queda arriba, no es necesario poner este 1, porque el 1 multiplicado por n cuadrado va a quedar n cuadrado, ¿verdad? Entonces, se puede omitir al quedar otra expresión ahí en el numerador. O sea, si se lo pone aquí y baja aquí, la línea abarca hasta acá para que se mire ahí. No es necesario poner ese 1, les decía, entonces lo borramos. Solo trasládalo hacia abajo. Si hay algo que se queda arriba, no ponga el 1, simplemente traslade esta letra hacia abajo con su exponente positivo, que sería el 1, que como les decía ya no se escribe, y así quedaría. En caso de que los dos hubieran quedado negativos, entonces los dos se bajarían y ahí sí es necesario poner el 1. El 1 se coloca cuando no queda nadie al momento de trasladar hacia abajo las expresiones, ¿no? Pero si queda alguien, pues no es necesario escribirlo. Este sería el 9. ¿Verdad? Hasta ahora solo hemos usado la propiedad número 1 y la número 2. Vamos a hacer el ejercicio 15. Ahí vamos a poder utilizar más propiedades. Vamos a ver. Pero antes de eso, antes de borrar esta, ¿alguna pregunta? ¿Puede volver a explicar lo último que dijo? Es que fíjese que no le entendí. ¿Qué último? Lo de la M. Sí, eso. Sí, Bueno, todo eso, de ahí. como quedó con exponente negativo, tenemos que trasladarla hacia el denominador, ¿verdad? Como con la propiedad que vimos ayer, que es esta. ¿Verdad? Al aplicar esa propiedad y trasladarla hacia abajo, la propiedad que vimos ayer se le colocaba un 1 en el numerador. Pero como en este ejercicio n cuadrado va a quedar arriba, no es necesario que usted ponga el 1. Si lo pone no es pecado, ¿verdad? Pero no es necesario ponerlo porque el 1 es un elemento de identidad, ¿verdad? Entonces, no es necesario colocarlo, solo tiene que trasladarla hacia abajo. Si las dos hubieran quedado con exponente positivo, no se hace nada más, ahí hubiera quedado la respuesta. Pero siempre que le quede un exponente negativo, entonces esa variable con su exponente positivo lo traslada hacia abajo. Si no queda nadie arriba, ahí sí ponga el 1, pero si queda alguna otra letra, no es necesario escribir el 1. ¿Verdad? Eso es lo que les comentaba. ¿Verdad? En las respuestas el 1 se omite como coeficiente, como exponente y como denominador, ¿verdad? Quedan ocultos. Bueno, vamos a hacer el 15. El 15 dice x a la menos 1, y al cuadrado, elevado a la menos 2. Y hay una línea de fracción y debajo tenemos xy al cuadrado.
Bueno, en los dos ejercicios anteriores solo usamos la propiedad 1, la propiedad 2 y una de las propiedades que vimos ayer para eliminar el exponente negativo. ¿Verdad? Bien. Ahora bien, con este ejercicio vemos que dentro de un paréntesis tenemos dos letras, ya no solo tenemos una, sino que tenemos dos elevadas a un exponente. O sea, en los ejercicios anteriores es la misma letra o el mismo número. Aquí aparece, igual en el anterior vimos dos variables distintas, la m y la n, pero aquí ambas están elevadas a un exponente. ¿Verdad? Entonces, si pueden observar, la propiedad que se asemeja a lo que tenemos ahí es la número 4. Tenemos dos letras adentro pegadas y afuera hay un exponente, que sería este. Dice la propiedad que se le distribuye a cada una de las dos. Entonces vamos a tener x a la menos 1, o sea, este, le vamos a asignar su menos 2, y al y al cuadrado también le vamos a asignar su menos 2. En la parte de abajo también tenemos lo mismo. Sin embargo, en la parte de abajo, x y y no tienen exponentes. En realidad sí lo tienen, que es un 1, ¿verdad? Pero les repetía que el 1 es identidad, así que podemos omitir. Y al momento de distribuir los exponentes, aquí no es necesario como arriba poner ese paréntesis, ahí ya simplemente ya se colocan de un solo, porque no tienen ahí exponentes que no sean 1, así que de un solo se le puede asignar el exponente que está afuera, así como dice esta propiedad, miren. Aquí en vez de A y B tenemos X y, entonces se le distribuye a cada uno de los dos así nomás, sin paréntesis y sin nada. ¿Verdad? Bien. Ahora, para quitar los paréntesis que están arriba, para cada uno, tanto la X y la Y, podemos observar que tiene la forma que tiene la propiedad 3. Tenemos una base con un exponente adentro y con un exponente afuera. En el caso de la X, tiene a menos 1 adentro y a menos 2 afuera. Entonces dice la propiedad que se copia la base y se multiplican los exponentes. Entonces tenemos X a la, multiplicamos menos 1 por menos 2, de un solo lo podemos multiplicar, porque ahí no se hace un planteamiento como el de la suma y la resta, porque la multiplicación se hace directo con sus signos, menos por menos da más, y 1 por 2 es 2. Mientras que en el anterior no se multiplican los números, se multiplican los signos, ¿verdad? Entonces por eso ahí sí hay que plantear. Aquí de un solo se puede multiplicar. Menos por menos da más y 1 por 2 es 2. Aquí 2 por menos 2 es menos 4. Y mientras tanto, solo copiamos lo que está abajo. X cuadrado y Y cuadrado. Y si se fijan, tenemos una forma parecida al ejercicio 9 que hicimos, ¿verdad? Donde ya tenemos, no hay paréntesis, solo tenemos las letras ya con sus exponentes, una arriba y una abajo, ¿verdad? Hay algo particular con la X, pueden observar. Están iguales, ¿verdad? Entonces las podemos, ¿qué podemos hacer con ellas? Se pueden cancelar. Muy bien, se pueden cancelar. La cancelación ocurre porque se divide x a la 2 entre x a la 2, siempre el resultado es un 1. Y el 1 es identidad, así que no lo escribimos, ¿ven? Vea, pero no es que desapareció y se volvió 0, por ejemplo, no, se divide y queda 1. Y el 1 multiplicado por el resto queda igual, por eso pues se mira como que desaparece, ¿verdad? Y tenemos y. Entonces, si tenemos una variable arriba y una variable abajo con el mismo exponente, las podemos cancelar. Aquí si planteamos la resta va menos 4 menos 2. Y tenemos entonces menos 6. Y finalmente quedó negativo 6. Miren ya, a diferencia del anterior,
no va a quedar nadie arriba, entonces ahí sí ponemos el 1 de la propiedad, bajamos la y le ponemos su exponente positivo. En las respuestas no deben de quedar exponentes negativos, ¿verdad? Por eso hacemos esto al final, con aquellos que queden negativos. Si quedan positivos todos, pues hasta ahí hubiera llegado, pero si queda algún exponente negativo, pues sí tenemos que aplicarle la propiedad, ¿verdad? Bueno, antes de borrar ¿alguna pregunta en alguna parte del procedimiento? No, Lick. Ok. Bueno, voy a borrarlo. Vamos a hacer uno parecido a este que hicimos ahorita, es el 22. Hagamos ese 22 y luego hacemos uno que se mire diferente a esto. Acá puede ser cualquiera de los otros que están ahí. También que tenga bases numéricas, ¿verdad? Casi todos tienen bases variables. Ahí vamos a ver. Pero por lo pronto vamos a hacer este 22. Para para reforzar el que acabamos de hacer ahorita, se parece, solo que tiene otra letra que es la Z. Pero el procedimiento va a ser el mismo porque tiene la misma forma, ¿verdad? Tiene letras diferentes adentro, afuera hay un exponente y en la parte de abajo también. Al cuadrado. Bueno, entonces comenzamos y vamos a hacer lo mismo que hicimos en el ejercicio anterior. Esta forma que tenemos aquí se parece a la propiedad 4. O tiene, mejor dicho, la forma de la propiedad 4. Tenemos varias letras adentro y hay un exponente afuera, entonces dice la propiedad que se distribuye. Si ustedes pueden observar, también tenemos esta, porque hay exponentes adentro. Entonces, ahorita les voy a poner separadas ambas propiedades, pero en la práctica usted puede hacerlas al mismo tiempo. ¿Cómo es eso de que al mismo tiempo? Cuando usted este -3 lo distribuya a cada uno de ellos, en el siguiente paso puede de un solo multiplicar cada uno de los exponentes por el que está afuera. Y ahí aplicaríamos dos propiedades simultáneamente. La 4 para distribuir el -3 a todos ellos y la multiplicación del exponente de adentro con el que está afuera para todos ellos también. ¿Verdad? Lo pueden hacer de un solo, ¿verdad? Yo lo voy a hacer siempre separado para que les quede el ejemplo, ¿verdad? Pero lo pueden hacer de un solo. ¿Verdad? Y a la -1. Ahorita estoy utilizando la propiedad número 4 para la parte de arriba.
Lo mismo va a suceder en la parte de abajo, con este 2. Este 2 se le distribuye a todos ellos. X a la menos 3 por 2. Y a la 2, perdón, elevado a la 2. Y z a la menos 3 elevado a la 2. Se multiplican los exponentes. No vayan a confundir, por ejemplo, 5 al cuadrado. 5 al cuadrado, la base es 5. Y el cuadrado es el número que le dice las veces que tiene que multiplicar por el mismo. 5 por 5 es 25. O sea, no vamos a multiplicar 5 por 2, 10. Aquí, ¿por qué vamos a multiplicar? Porque no son bases, los dos son exponentes. Tanto el de adentro como el de fuera son exponentes. Este no, este es una base y este es un exponente. Estos no se multiplican, ¿verdad? Esto se eleva, el 5 al cuadrado es 25, no se multiplican. ¿Cuáles son los que se multiplican? Son los exponentes cuando hay varios, ¿verdad? Cuando usted mira que hay una base con un exponente adentro y otro exponente afuera, ahí es donde se multiplican, ¿verdad? Pero para que no vayamos a confundir esa multiplicación. Se multiplican los exponentes, ¿no? Base con exponente, no. Exponente con exponente, sí. Bueno, X y multiplicamos todos los exponentes. No es necesario plantear la multiplicación porque se puede hacer directa, ya que simplemente se multiplican los signos con la ley de los signos. Más por menos da menos 6. Menos 1 por menos 3 es positivo 3. Y Z, 4 por menos 3 es negativo 12. En la parte de abajo tenemos X, menos 3 por 2 es menos 6. Y a la 4. Y Z a la menos 6. ¿Verdad? Revisemos ahí cómo va y si tienen alguna pregunta. Bueno, entonces si se fijan ya tenemos que aplicar nada más la propiedad número 2, que es división de igual base tanto para la X, para la Y y para la Z. Ahí sí hay que hacer el planteamiento de la operación, porque recuerden que en la suma y en la resta hay que tener cuidado con los signos, ¿verdad? De los números. Porque no es lo mismo que en la multiplicación, de que aquí, por eso lo hicimos de un solo, porque aquí solo se aplica la ley de los signos con los números que tenemos. Mientras que ahí tenemos que multiplicar signos, no números. Entonces hay que plantear. Bueno, entonces voy a quitar esto de aquí para para hacerlo aquí arriba. Vamos a quitar ya todo esto para que haya más espacio. Fíjense que pasa lo mismo con la X, ¿verdad? La podemos cancelar. La Y sería Y 3 menos 4. Y la Z menos 12 menos negativo 6. Y aquí ocurre lo que les decía, ¿verdad? Cuando los números son enteros, son positivos, los planteamientos de estas sumas y restas se miran sencillos, ¿verdad? Cuando los números son negativos, se mira más cargado, ¿verdad? Pero hay que hacerlo así porque así sabemos qué signos son los que tenemos, tanto de los números como de la operación, ¿verdad? En este caso resta es un menos. Bueno, entonces tenemos Y, este se resta de un solo porque no tiene problema. Este sí hay que primero multiplicar ese signo de en medio, esos signos de en medio, quedaría más. Este sería Y a la menos 1 y Z menos 12 más 6 es menos 6. Aquí como quedaría, miren, los dos van a bajar, ¿verdad? Porque los dos quedaron con exponente negativo. Y así como están pegaditos, así los trasladamos abajo los dos con sus exponentes positivos. Entonces, aquí, ¿quién quedaría aquí arriba?
El 1. Uno. El 1. Ahí sí tendríamos que ponerlo porque no va a quedar nadie, ¿eh? Recuerden que cuando quede alguna letra o algo no es necesario ponerlo. Como aquí tampoco va a ser necesario ponerle el exponente 1 positivo a la y la z sí, pues le ponemos su 6 positivo. Y miren, ya aplicamos todas las propiedades que se pudieron y logramos obtener una sola y una sola z con exponentes positivos. La x incluso desapareció al momento de simplificar. ¿Verdad? Me gustaría explicar con detenimiento cómo es que como les decía, desapareció, entre comillas, la X cuando se cancela. ¿Por qué es que se cancelan y se hace de esa manera? Voy a hacer solamente aquí la X, pero quiero que terminen de copiar ahí para borrar esa parte de arriba y poder explicar por qué se cancela esa letra, ¿no? Aquí le voy a explicar por qué ocurrió ese cancelamiento o esa cancelación. Bien, si nosotros aplicamos sería la propiedad número 2, ¿verdad? Se copia la base, se restan los exponentes, menos 6 menos negativo 6. ¿Verdad? X. Multiplicamos los signos de en medio, tenemos entonces menos 6 más 6. Menos 6 más 6 es 0. Y miren esta propiedad que está aquí, todo número elevado a la 0, excepto el 0, ¿verdad? Si usted en la calculadora puede probar ahorita, si pone 0, 0 elevada a la 0, le va a dar 1. No, ¿verdad? Le va a dar error matemático. Entonces, esta propiedad se aplica siempre y cuando la base pues no sea 0. En este caso es una X, ¿verdad? Una variable. Entonces, X a la 0 es igual a 1, ¿verdad? ¿Y qué pasa con el 1? El 1, como hay otras variables ahí, entonces lo podemos omitir. Al final, si emerge en la respuesta, pues va a... Mira, aquí apareció el 1, ¿verdad? Pero si no hubiéramos bajado a nadie, el 1 hubiera quedado como coeficiente. Y el coeficiente 1 también se omite, ¿verdad? En una respuesta se omite el coeficiente, el exponente y el denominador cuando es 1, ¿verdad? Se omite. Entonces no es que desapareció, sino que es una división de lo mismo. Siempre que dividimos lo mismo, el resultado es un 1. Si dividimos 5 entre 5 es 1. Si dividimos 50 entre 50 es 1. Si dividimos algo entre lo mismo, siempre es 1 el resultado. Aquí es x a la menos 6, lo estamos dividiendo entre lo mismo, ¿verdad? Entonces lo cancelamos y llegamos de un solo al 1. Pero aquí está la demostración en base a las propiedades de los exponentes, ¿verdad? No es lo mismo cancelar y que quede 0, ¿verdad? Cuando nosotros cancelamos y queda 0 es cuando estamos cancelando por resta, como aquí. Miren, menos 6 es 0. O sea, si nos estamos restando dos números que son iguales, se cancelan y queda 0. Pero si estamos dividiendo dos expresiones iguales, el resultado es 1. Entonces hay dos tipos de cancelación, ¿verdad? Si tenemos x menos x, cancelamos y es 0. Pero si tenemos x entre x, cancelamos y el resultado es 1. ¿Verdad? Si se cancela todo, ahí sí hay que poner el 1. Pero si se cancela solo una letra y quedan otras por ahí, el 1 se puede omitir. ¿Ok? Bueno, ¿tiene alguna pregunta hasta aquí? No, Lick. Ok, bueno. Vamos a hacer otro. Uno que tenga... Vamos a hacer el 23.
También el 26 puede ser que tienen, hay bases que son números, por ejemplo, para el 5 y el 4, mezcladas con las letras. Bueno, salgámonos para que no nos vaya a quedar corto el ejercicio. Me voy a salir para que no nos quede cortado el ejercicio.